Muy buenos días, saludos a todos. Aquí tenemos Roberto Bernal junto con José Crespí. Hoy nos toca excusar a Ferdinand Rubaño, que estuvo aquí en Puerto Rico las últimas 2 semanas, cargado de reuniones, pero actualmente se encuentra ya de camino al aeropuerto para regresar hacia el área de Florida y Miami. José, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Robert. Nuevamente contento de estar aquí con usted, luego de que viernes pasado los excusé, pero ya, como les prometí, hoy tenemos a Robert de vuelta con nosotros y si Dios lo permite, ya el viernes que viene también estará Ferdinand. Han sido semanas de mucho trabajo, de muchos compromisos, muchas reuniones, especialmente los viernes. Son días cargados. Pero hoy tenemos un programa bastante lleno de información nueva. Robert, el viernes pasado leí bastante fuerte al segmento de los consejos financieros. Hablamos un poquito de, ¿verdad? Para hacer un recap y arrancar el programa, hablamos un poquito de la importancia de producir, de poner a producir o a generar un poquito más esos excesos de efectivo, excesos de cash que muchas veces tenemos en las cuentas de bancarias, todo aquello por encima de lo que son, lo que nosotros llamamos los fondos de emergencia, ¿verdad? Que uno siempre debe tener. Existen alternativas, ¿verdad? Y existen alternativas que nosotros en Lion Burn llevamos eh, ya un año básicamente adentrándonos en lo que es el mercado de los bonos del Tesoro Federal. Sin embargo, 12 meses después, ahora hacen noticias como hablamos esta mañana tú y yo desde temprano, estamos discutiendo, suenan en todos lados. Es un tema ahora que todo el mundo en el mundo de las finanzas está recomendando, está diciendo, pues mira, vamos a poner un ojo a esto, ¿no? Sin embargo, es algo que ya venimos implementando. Ujú. Hablamos un poquito de eso. Eso fue, yo creo que el big bulk de cómo, ¿verdad? Cómo trabajan, la manera en que se pueden comprar, las distintas maneras. Siempre existe, ¿verdad? Hice esa aclaración treasuries.direct.gov, donde uno puede ir a comprarlo directamente, pero el problema es que te limitan a la hora de tener un mercado secundario en treasuries.direct.gov. Y pues para eso entonces existen plataformas como la de nosotros, parte de lo que podemos hoy repasar. Tú también, Robert, por allá, y sé que lo vas a comentar, has escuchado nuevas alternativas que están sonando, comparativas. Claro, todo esto viene buscando soluciones a cómo podemos diversificar lo que tenemos en mercado de valores, sabiendo que el mercado está pasando por un periodo volátil, está pasando por un periodo difícil. Nos Ujú. encontramos en el medio de constantes noticias que mueven el mercado y hoy no ha sido pues la excepción. Estamos en un momento crucial. Hoy, esta mañana se dio el reporte de empleo para el mes de febrero. Ujú. El martes tenemos data inflacionaria, CPI, PPI. Eh, sí que estamos constantemente recibiendo noticias, noticias que tienen al mercado atentos y a los mercados atentos y pues lo estamos mirando de cerca. Como resumen también de lo que hablamos el viernes pasado, hablé de los niveles técnicos a corto plazo que el mercado estaba mirando y precisamente 7 días después del programa, hoy nos encontramos en uno de ellos, en el test, en la prueba de fuego en 3900 del SPY o 390, perdóname, 3900 del S&P 500, el índice, y 390 el ETF SPY. ¿Qué puede suceder? Pues lo sabremos durante la tarde de hoy, a medida que los mercados continúen tradeando. El mercado arrancó abajo en rojo, ya tenemos el Dow en positivo, el S&P en camino a, está flat en estos momentos. Eh, Vamos a ver qué sucede. También recuerden que los viernes hay weekly expirations de opciones, mucha gente que trae opciones y esto también mueve mercado, así que es parte de lo que estamos mirando, pero ciertamente nos encontramos ahora mismo en un retest corto plazo de un nivel de resistencia importantísimo, importantísimo. Así que con eso, Robert, te paso la bola. Podemos entrar en el Jobs Report de esta mañana. Pues sí, José, todo lo que mencionas son temas bien importantes. Yo sé que nuestros clientes
no solamente nuestros clientes, sino todos aquellos que nos ven en la página de Facebook de la emisora, todos aquellos que nos escuchan a través de la radio por WIAC, todos aquellos que nos ven en la página de YouTube de nosotros y los que reciben los newsletters también. Este programa se reparte de muchas maneras y cada vez nos piden más información. Creo que nosotros no habíamos pensado, no habíamos contemplado el hecho de abrirnos a preguntas del público. Los últimos programas poco a poco hemos venido haciéndolo y el resultado ha sido espectacular porque entonces escuchamos realmente cuáles son las preocupaciones o podemos aclarar las dudas de aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Por lo usual los clientes nos llaman o nos escriben, nos envían un email, nos envían un mensaje de texto, pero hay muchas personas que nos están escuchando y nos ven que no son clientes necesariamente. De igual manera, ellos quieren recibir el mismo conocimiento y por eso es que estamos aquí todos los viernes. Todos los viernes grabamos esto no solamente para nuestros clientes como un update semanal, pues esto es un valor añadido que hacemos, nos damos un update semanal, sino que simplemente queremos repartir la información porque desafortunadamente la industria de finanzas también está llena de mucha venta, de mucho empuje de venta. Y pues nosotros somos bien objetivos, porque que simplemente por la manera en que nosotros operamos, por el diseño de nuestra empresa y el valor que ofrecemos, que somos consultoría, no somos una compañía de ventas. Ahora, viendo a todo eso, hace 2 días enviamos un comunicado a los clientes donde hacíamos referencia y era como si fuera un Q&A, o sea, un pregunta y respuesta. Y ahora hemos hecho referencia a los comentarios que hizo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que habló esta semana, que volvió como de costumbre en los últimos, digamos, más de 12 meses, como de costumbre, volvió a crear mucha volatilidad en los mercados, porque se interpretó como un cambio de postura o digamos de esta manera, otro cambio de postura, porque no es la primera vez que lo ha hecho. La última reunión sonó convencido y alivió los mercados donde se estaban sus decisiones o las decisiones del comité, lo que llama el Federal Open Market Committee, que es un comité de banqueros de la Reserva Federal, estaban tomando decisiones sobre el tema de intereses basado en data y analizando los data moving forward, o sea, data ya por adelantado, no necesariamente data vieja. Y pues confirmó recientemente o había confirmado que la inflación venía en descenso y que ya comenzó entonces una tendencia, digamos, recesiva en cuestión de precios de inflación, no de la economía en este caso. Y la economía continuaba fuerte. El desempleo continuaba bajito a niveles históricos. El consumidor, aunque sí se han visto ajustes en muchos sectores, sí se han visto ajustes en el comportamiento del consumidor, continuaba saludable para propósito de esta data económica. Sin embargo, ya se estaban viendo señales que el tema de intereses altos sí estaba causando un impacto en donde el consumidor se estaba aguantando y la inflación estaba reduciéndose sin causar mayores daños, José. Sí, sin haber causado un deadlock en la economía. Eso es el famoso soft landing que se hablaba, donde podemos detener la inflación sin tener que causar un caos en la economía. Esta semana volvió con el tono agresivo en el sentido de que enfatiza nuevamente que la inflación está alta por más tiempo, que probablemente tengan que continuar su campaña de incrementando intereses por más tiempo, y dio a entender, pues esto pasado también, como él se expresa, dio a entender como si existe la posibilidad de que el próximo incremento de intereses sea mayor que el anterior, que muchos analistas y economistas consideran eso un grave error, o que pudiera ser un grave error. Aparte de perder la credibilidad en la Reserva Federal, Jerome Powell, que es simplemente el vocal. Ahora, argumentamos ese documento que la economía de los Estados Unidos, Puerto Rico de igual manera, es una economía que se mueve a base de consumo, una economía que se mueve a base de crédito en muchas ocasiones para mantener el nivel de consumo, para bien o para mal, porque muchas veces el crédito utiliza de una manera saludable para poder continuar el negocio. Recuerda que hay muchos negocios que tienen que hacer una inversión para poder tener su producto o servicio, ofrecérselo entonces a sus clientes y en lo que generan ese ingreso nuevamente para recuperar la inversión, puede haber un periodo de tiempo de 30, 60, 90 días, etcétera. Pues se utiliza el crédito para poder tener la liquidez para eso. O sea, eso es un ejemplo muy saludable de crédito. Aquí todo empresario entiendo que conoce sobre eso. Ahora también está el lado malo del crédito, el sobrecargarse en crédito. Pero
definitivamente intereses altos por un periodo de tiempo prolongado será dañino para una industria así. Va a crear disloques. Antes de ayer, ayer, surge una noticia en donde un banco de California, se llama Silicon Valley Bank, un banco que se especializa en crédito, básicamente en depósito y crédito de las empresas de tecnología de Silicon Valley y San Francisco, ¿no? Esta es la meca de estas compañías de tecnología, que estaba entonces vendiendo acciones para levantar capital. En otras palabras, como si se están cortos de capital, cuando en todo momento la mentalidad es que los bancos están saludablemente capitalizados. Ojo, aquellos que nos están escuchando, estamos hablando de este banco en particular. No brinquemos a conclusión de que son lo mismo que Bank of America, Wells Fargo o aquí en Puerto Rico la banca local. Estamos hablando en este caso. ¿Cuál? Todavía falta mucho por conocer. Entonces, basado en los comentarios, basado en la data que tenemos de frente. ¿Cuál ha sido uno de los argumentos, una de las posibilidades que se ha hecho sobre esto? Porque estos recibieron mucho inflow de efectivo durante los tiempos de bajos intereses. Durante los tiempos de la pandemia recibió mucho depósito de cliente y para colocar ese depósito en instrumentos seguros de ingresos fijos utilizaron muchos bonos. No nos asustemos, yo sé que rápido pensamos en bonos, Puerto Rico, colapso, etcétera. Escuche. Los bonos son instrumentos de deuda que ofrecen un principal a pagarse, o sea, un ingreso definido y un principal a pagarse, y especialmente si son bonos del Tesoro Federal, que se considera un instrumento de bajo riesgo, es la métrica que se utiliza para el risk-free rate o el retorno sin riesgo de la economía. Pero como la campaña de intereses ha sido tan alta y tan agresiva, yo les recuerdo a ustedes, para aquellos que me están viendo, voy a usar esta regla que tengo roja de frente, digamos que un sub y baja un parque. Cuando los intereses suben, el otro lado baja, el otro lado es el precio del bono. Un ejemplo, arroz y habichuela, para intentar explicar esto, por qué el precio del bono va a caer. Una manera sencilla de que todos nos entiendan, José. Imagínate que yo tengo un bono a 30 años. Significa que yo deposité un dinero y no recibo mi principal hasta 30 años después. Sí recibo el pago de intereses que me pagan por yo haber depositado ese dinero. Pues el bono es un instrumento de deuda. Así que técnicamente yo le presté al emisor un dinero. A cambio me da un interés. Como cuando uno saca una hipoteca. El banco te presta el dinero, tú a cambio le pagas principales e intereses para saldar esa deuda en 30 años. Pues imagínate que ahora mismo un bono en 30 años te está pagando un 3%, pero el bono a un año te está pagando un 5%. Está la famosa curva invertida. Capital nuevo. Ahora mismo, o dinero que esté buscando un instrumento de deuda. ¿Qué instrumento es más atractivo ahora mismo? Pues yo entiendo que representa mucho menos riesgo y es mucho más atractivo por interés. Bono a un año. Me está pagando más. Arroz y Chuela automáticamente ese incremento en tasas de intereses de ahora hacen que el precio de mi bono a 30 años caiga. Mientras más largo el término del bono, más susceptible o más marcado es el cambio en precio. Cae porque si yo fuera a vender ese bono, una de las razones, te digo, estoy intentando explicarlo a Arroz y Chuela, esto, distintas technicalidades, como dicen, de cómo explicar esto, pero Arroz y Chuela. Mi bono de 30 años, para yo poder mercadearlo y que alguien me lo quiera comprar, me va a pagar menos por él. Me va a pagar menos por él porque necesita compensar el que le va a pagar un interés más bajito que un bono más reciente, un bono con interés mayor. Si los bonos se calculan a base de $100 el bono, pues puede ser que me digan yo te voy a pagar 90 por él. La diferencia compensa el que el interés más bajito por un periodo de tiempo más largo. Eso hace que el precio del bono cayera. Si yo tengo un bono en mi cartera de inversiones, pues podemos ver que el valor de mercado cayó. Ojo, también su principal sigue estando fijo, que cuando llegue el vencimiento le van a dar el principal. Pero un bono a 30 años es mucho más tiempo lo que hay que pasar para que reciba el principal. Por eso es que fluctúa tanto. Volviendo al banco SVB, pues aparentemente, todo esto que la data que tenemos de frente, estaban bien cargados este tipo de instrumentos. El mercado de bonos ha tenido unos 12 meses pésimos.
desde que comenzó la campaña de incrementos de intereses el año pasado para combatir la inflación. La valorización de esos bonos han visto que han caído y afecta entonces los libros del banco, porque los libros del banco tienen que tener cierta capitalización y tiene que tener ciertos niveles de liquidez y tiene que tener cierto valor relativo a los balances de deuda, activo versus pasivo. Entonces, si viste una corrección fuerte en cuestión de activos, pues crea un disloque. Se están viendo, entonces están levantando más efectivo para poder balancear eso de una manera favorable. Pues el mercado rápido entra en pánico porque piensa que puede ser un problema que esté regado a través de la industria. No necesariamente, porque recientemente los bancos hicieron un stress test y salieron muy saludables. Todavía hay que ver. José, tú dijiste algo muy cierto ahorita cuando estaba hablando por texto. Seguramente esto va a obligar a que los CEOs y los presidentes de los bancos más grandes como lo que es Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, etcétera, se van obligados a salir y pues básicamente reafirmar su postura o su solidez económica. Pero como quiera ha creado entonces un pánico colectivo donde, este tema de intereses altos ya está comenzando a causar cracks, como le dicen. Ya se están viendo cracks en la economía y este es simplemente uno de de sus víctimas. Pudiera ser contenido, puede ser que esté contenido a ellos, puede ser que no. Hay otros que dicen que esto es una solución, no hay por qué brincar en pánico, pero recuerden que los mercados son bien emotivos. Recuerden que como dice el libro de Intelligent Investor, el señor mercado es un maníaco depresivo, como lo describen si fuéramos a comparar a una persona en donde un día está totalmente eufórico y otro día está totalmente deprimido. O sea, y así, eso mueve el mercado. Las emociones mueven el mercado. Y eso ha creado mucha volatilidad. Ha hecho que ayer fue un día en donde tuvimos, pues fueron muy malos para los índices. Fue pésimo para el sector de la banca, digamos, en cuestión de precio por acción de los bancos. Y ahora mismo, pues estamos en esa postura donde tenemos que estar bien pendientes y evaluando la data según se vaya progresando. Y así mismo se lo escribimos a los clientes hace 2 días y ayer y hoy han salido esas noticias. Aún así, José, nosotros aquí, yo sé que hablaste de eso la semana pasada y podemos volver a tocar el tema. Mencionaste cómo uno puede utilizar este tipo de instrumentos, los bonos del Tesoro Federal en particular, a corto plazo, como una herramienta de maximización de efectivo. Y llamó mucho la atención, Robert, Sí, porque hemos visto movimiento de personas interesadas en aprender un poquito más sobre esto y en los mecanismos que, o sea, cuando digo mecanismo es cuál es el proceso para yo poder hacer esa compra de esos bonos, dónde yo puedo aguantar esos bonos. ujú. Eh, hay mucho interés, especialmente en Puerto Rico, que sabemos que esta alternativa es muy especializada encontrarla, ¿verdad? Y suenan más otro tipo de alternativas que el hecho de uno poder, a través de un custodio, de un broker dealer y un custodio, poder hacer esta compraventa. Así que sí, creo que es muy importante repasarlo y, y entrar en eso. Uno puede comprar a través de la página que ofrece el gobierno, una herramienta, uno puede comprar tipo de bono. Recuerde, un bono es un instrumento de deuda, donde uno le está prestando dinero al emisor. En este caso, lo que son los bonos del Tesoro, uno está prestando al Tesoro Federal. La bajísima probabilidad de impago es lo que lo consideran que es una inversión bajo riesgo, o hasta tener una terminología que dice risk free. Ahora, siempre hay, todo tiene su riesgo, todo tiene su riesgo, pero este instrumento, ¿cómo funciona? Uno entrega un dinero a cambio de un pago de interés en lo que llega el vencimiento. Muy distinto a los certificados de depósito. Los bonos a corto plazo del Tesoro, bonos del Tesoro a corto plazo, se llaman Treasury Bills, papel, o T-Bills, T-Bills, B-I-L-L-S. Este tipo de instrumento no te paga un interés como pagan los certificados de depósito, sino que se compran y se venden a un descuento de su par. ¿Cuál es par? ¿Qué es par? PAR, pues su principal, par value. Un ejemplo, arroyo habichuela. Tenemos un cliente que le dice la descripción Mickey Mouse, o la teoría Mickey Mouse. O así, explícame bien arroyo habichuela.
Digamos que uno va a comprar $100,000 en un bono del tesoro. Digamos que se calcula que su rendimiento o su interés al vencimiento, en inglés se llama Yield to Maturity, y YTM son las siglas, es un 5%. Quiere decir que al vencimiento de este bono tú vas a haber recibido un 5% anualizado. Siempre se expresa en términos anualizados. Si te dice un 5% Year to Maturity y es a 2 años, pues va a ser un 5% anualizado por cada año. Si es un bono a 3 meses y te dice que es un 5%, pues recuerda que no es que te dan un 5% en 3 meses, es que es lo equivalente a haber recibido 5% en un año. Significa que habría que repetir la transacción 4 veces en un año, eso de 3 meses, cada trimestre, para que entonces te dé ese 5%. Pero entonces, vamos a hablar de un ejemplo de Revit a 12 meses. Queremos comprar un bono del tesoro como una herramienta de maximizar el exceso de efectivo, maximizar los ahorros que tiene, para poder recibir un interés mayor que lo que está pagando la banca o el grupo cooperativista, etcétera. Pues este bono, como les mencioné, se compra a descuento. Quiere decir que puede ser que el precio por ese bono, si me está diciendo que vamos a ganar un 5%, a número redondo, esté a $95 el bono. Quiere decir que si queremos comprar un bono de 100,000, pagaremos $95,000 por él. Y queremos comprar 100, pues solamente depositamos o gastamos 95. Al vencimiento, al mes 12, nos devuelven 100. Hay $5,000 de diferencia en esa transacción. Cuando uno hace el cálculo, puede ser mi 5% que yo recibí en la transacción. Di 95, recibí 100. No puedes repetir eso. Nosotros implementamos estas estrategias de una manera escalonada. ¿Por qué lo hacemos así? Porque entonces estamos cortando, disminuyendo enormemente el riesgo de duración de estas transacciones, y entonces maximizamos el retorno que le vamos a sacar a las transacciones porque tenemos una renovación consistente. ¿Cómo funciona el término escalonado? Pues vamos a decir que vamos tenemos Este, 100 y Ro- lo queremos Ro- dividir en términos. Sí. Robert, paréntesis, este es el valor añadido y la ventaja a la audiencia de hacerlo a través de un investment advisor como somos nosotros. O sea, una Ujú. compañía que se dedica a este tipo de asesoría, monta estas estructuras y estas estrategias y las implementa. O sea, que esta es la diferencia, el uno hacerlo, ¿verdad? Comprando el bono directo con la Reserva Federal, o a lo mejor comprar un index fund que haga esto. Aquí estamos hablando de una estructura y estrategia que brinda un valor añadido. Sí, nosotros buscamos la manera de poder maximizar al cliente y todo, y como nosotros nos especializamos, y siempre lo hemos dicho, en el manejo de riesgo. Obviamente, toda inversión tiene su riesgo. Dependiendo del objetivo de cada persona, pues hay un riesgo. Si uno está buscando más crecimiento, pues significa que ese individuo, ese inversionista, está dispuesto a absorber más riesgo de posible volatilidad o pérdida, que están viendo estos años, etcétera. Pero nada, nosotros maximizamos dado el nivel de riesgo. En este ejemplo que te dejo, José, vamos a dividir lo que esos 100, vamos a poner una parte a que vaya a vencer cada 3 meses. Cada 3 meses tenemos 25,000 de esos 100 que está venciendo. Recuerda que estamos pagando un descuento y al mes 3 recibimos 25. Repetimos lo mismo a 6 meses. Tenemos una trinchera o un escalón a 3 meses, que cada 3 meses se repita la transacción. Significa que esa cuarta parte de la cartera o de la cuenta del cliente, una cuarta parte siempre está líquida cada 3 meses. Y uno lo reinvierte, y la teoría es poder reinvertir los intereses más altos, porque estamos en periodos de tiempo donde los intereses están subiendo. Pero tenemos un escalón que vence cada 6 meses. Pero recuerda que si tenemos un escalón, que es un 25% en este ejemplo, que vence cada 6 meses, y tenemos un 25% que vence cada 3 meses, al mes 6 tienes 50% de tu cuenta de inversiones que está líquida. No tienes que estar amarrándote a términos de 2 años, 3 años. O sea, estoy diciendo que el 50% de lo que tú depositaste te está generando excelente retorno y está líquido. Entonces tenemos una trinchera que es a 9 meses. Y a 9 meses tenemos vence el de 9 meses y vence por tercera vez el que da 3 meses. Entonces tenemos al mes 12, tenemos el que vence cada 3 meses, tenemos el que vence cada 6 meses y tenemos el que vence cada 12 meses, y lo vamos repitiendo. O sea, es una estrategia bastante líquida y es una Esto estrategia bien permite, segura.
Esto también permite, Robert, yo diría que es el cherry on top de la estrategia, permite el que cada cierto tiempo, cada periodo de tiempo corto, nos permita reajustar si es que los mercados nos dan algún tipo de cambio. Nos permita, ¿verdad? Evaluar cada vez que tenemos un vencimiento de esos Treasury Bills, nos permite decir, ok, quiero renovar porque todavía no he visto ajustes en los mercados y repetir o continuar mi estrategia de ladder, o simplemente, mira, ¿verdad? En un caso hipotético, a lo mejor de aquí dentro de 6, 9 meses adelante, vemos una postura ya del Fed cambiando, un mercado un poquito más complacido con los movimientos. Y entonces decimos, pues mira, de ese 50% que me está venciendo, vamos a lo mejor a regresarlo de vuelta a lo que tiene que ver con acciones en el mercado. O, o déjame extenderle entonces el término un poquito más, porque ya empezamos a ver nuevamente la curva a corregir de los intereses y la norma es que el bono más a largo plazo nos pague, ¿verdad? Mayor interés en una curva normal, en la invertida es lo que estamos mirando ahora, como bien menciona. O sea, que nos permite también estar constantemente evaluando en dónde nos encontramos en tiempo y horizonte en el momento. Entonces, yo diría que, ¿verdad? Que es una de las ventajas principales. Este, podemos volver a hablar de a lo mejor el movimiento que tuvo que hacer Silicon Bank en estos momentos fue que tenían atado dinero muy a largo plazo. Como bien mencionaste, la campaña de incremento de tasas afectó los precios de esos bonos, bajándole el precio a ese bono. ¿Y qué pasa? Si ellos aguantaban el término completo, recibían su principal para atrás. O sea, que iban a tener la liquidez completa que ellos habían invertido ahí, más la ganancia que le haya pagado, el interés que le haya pagado. Pero, ¿qué sucedió? Al no tener a lo mejor esa estructura escalonada donde estamos viendo vencimientos, estaban a largo plazo, le llega un inflow de retiros de sus clientes y dicen, bueno, tenemos que entonces que vender al descuento que tenemos ahora Solo mismo. que sucede, no se quieren ver obligados a coger una pérdida porque ellos saben que su principal está protegido, sí, y está por recibirse, es que simplemente no están cerca del vencimiento. Si hubiesen tenido estas escaleras, no tendrían ese problema, porque siempre tienen liquidez, no tengo que Eso es salir de un una buen inversión. ejemplo. Es un ejemplo, y eso nos lleva, José, y podemos que esta sección en adelante, porque queremos dar la oportunidad a quienes nos escuchan que llamen a la emisora y nos hagan preguntas. Eso nos lleva, José, a algo que escuché ayer, que me envió un colega de nosotros, como dice, mira, Roberto, mírate esto. Por poco me da un derrame cuando lo escuché. Básicamente, un asesor comparando las anualidades con el tema de bonos. No solamente comparando, sino asesorando, diciendo por qué uno debería de salirse de la porción de bonos en una estrategia de inversiones y ponerlo en una anualidad indexada. No estoy hablando de una anualidad fija, o sea, de interés fijo, sino indexada. Por poco se me va el sueño cuando me enviaron eso, simplemente porque no era un comentario, sino lo hicieron de manera de recomendación. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, número uno. Cuando una persona te hace una recomendación de esa índole, siempre hay que estar bien pendiente a los credenciales. Eh, que tenga simplemente no solamente las licencias para poder hablar de ese tipo o dar ese tipo de recomendación, sino cuáles son las credenciales, porque es un comentario, entiendo que muy poco educado, o puede haber tenido una agenda detrás del comentario. Pero mira, hubiese entendido mejor si me lo comparaban con una anualidad fija. Hubiese entendido mejor si me lo comparaban con certificado de depósito, que también lo hacemos para los clientes. Pero oye, hemos trabajado anualidades fijas para el cliente en el caso de que sea necesario. Hemos utilizado certificados de depósito, podemos comprar de distintos bancos, pero tenemos acceso al libre mercado para comprar certificados de depósito de todos los bancos de Estados Unidos. Pero en Puerto Rico y en Estados Unidos también se ve mucho el tema de las anualidades. Y quiero aclarar eso para todos los que nos escuchan. La anualidad es un instrumento de seguro emitido por una compañía de seguro. Debería considerarse como una estrategia aparte, una estrategia distinta, un asset class, un tipo de activo por separado al tema de acciones o al tema de bonos. No considerarse como si fuera
un reemplazo. A una persona con menos tolerancia a riesgo pudiera ser mucho más razonable o entendible o hasta recomendado el que quizá utilice una anualidad versus estar invertido en acciones. Definitivamente, cada persona es muy distinto. No se puede generalizar. ¿Por qué? Aquí donde vamos. La anualidad es un instrumento de seguro y el decir que una anualidad indexada tiene una correlación con el mercado de bonos y que se comporta mejor que el mercado de bonos, un error. Yo recuerdo que una anualidad indexada es un instrumento de seguro que sí ofrece una protección de principal. Sí, pues están diseñadas para proteger ese principal. Ahora, su rendimiento o cómo se comporta o cuánto le paga a usted está atada o por su nombre indexado a un sector o a un índice de la bolsa de valores indirectamente. En otras palabras, una anualidad indexada puede decir que dice que sigue al índice del Standard & Poor's 500 y se promueve como no inviertas en el Standard & Poor's 500 directamente, invierte a través de la anualidad. Ok, volvemos. Es basado en tolerancia y necesidad de cada persona. Ahora, si te está diciendo que está atado al mercado de las 500 acciones, Standard & Poor's 500, ¿por qué me lo comparas con el bono, que es un mercado de fixed income? Eso fue el primer error de ese comentario. Número 2, el comentario decir que se comportan mucho mejor o que rinden mejor que un bono. También, si estamos hablando que la correlación es más atada a acciones que a bonos, porque su rendimiento va atado a cómo se comportan las acciones. Pero en cuestión de rendimiento, históricamente las anualidades han rendido mucho menos que estar invertido 100% en la bolsa, aún y con la volatilidad que la bolsa ha visto a través de la historia. Hablando aún con el periodo de octubre primero a marzo del, o sea, octubre primero del 2007 a marzo del 31 del 2009, la bolsa de valores borró, cayó casi un 56% en ese periodo de tiempo. El año 2000, 2001, 2002 fueron periodos negativos, el año 2008 fue año negativo, el año 2020, el año 2022. Aún y con toda esa volatilidad, el tener una estrategia a largo plazo y estar invertido en la bolsa, históricamente ha rendido mucho mejor que este tipo de productos. Pero, volvemos, les hablé de años bien negativos. La anualidad los protege de esa volatilidad. Si quieres tener una participación del mercado o de rendimiento que ofrezca el mercado sin la volatilidad, ahí lo tienes. Esa es la separación de los bonos. Pero históricamente están bien limitados. Y las compañías de seguro tienen la potestad, porque nos dicen los documentos que los clientes usualmente no leen, en donde ellos le puedan ajustar cuánto de ese rendimiento que ofrece el índice le van a pagar a usted. Lo hemos visto en los últimos años y ha sido algo un poco problemático, ha tomado a muchas personas por sorpresa. Ese rédito que le pagan a ustedes usualmente se calcula a base de un CAP, el famoso CAP. ¿Cómo funciona? Ellos dicen, ok, yo le voy a medir el comportamiento del índice que estamos imitando o siguiendo, en este ejemplo del Standard & Poor's 500, de punto A a punto B. Punto A siendo el 1 de febrero, punto B siendo un año después, 31 de enero. Hay un año. ¿Cómo se comportó el índice que estamos siguiendo durante ese año? Digamos, pues dio un 10% en ese periodo de tiempo. Esa fue la apreciación que tuvo. Y la compañía que ofrece este tipo de producto dice, ok, dio un 10, pero el producto tiene un cap de un 3%. Significa que aunque el índice es 10-10, yo te voy a pagar a ti un 3%. Es variable, o sea, no, puede fluctuar. Si el índice hubiese tenido negativo 10%, o sea, la parte buena, pues la compañía de seguro dice, señor cliente, usted no sufrió pérdida. No ganó nada, pero no sufrió pérdida. Pero si el año es positivo, en el ejemplo que dije de un positivo 10, el mercado dio un 10, pero usted entonces tuvo solamente un 3%. La compañía le puede ajustar ese cap a su discreción. Un año se lo puede subir a 6, un año se lo puede bajar a 2. Lo hemos visto de todo. Pero a largo plazo, con toda la subida y la baja, el índice te va a rendir mucho mejor que la anualidad. A diferencia de una inversión tradicional como el bono y todo, las anualidades no son tan líquidas, aunque sí tienen liquidez en el sentido de que uno puede hacer retiros. La anualidad usualmente, dependiendo de la compañía, te permite que tú puedas sacarle hasta un 10% del principal depositado anualmente sin penalidad. Y que si tenemos $100,000 depositados, pues lo podemos sacar un 10%, en este ejemplo serían $10,000. Todo por encima de eso le van a aplicar una penalidad. Y la penalidad puede comenzar desde tan alta, desde un 10% hasta que al año 10
o al año 7 o al año 5, el porciento de penalidad llega a 0. Las más comunes son 5, 7, 10 años y un poquito más largas también. Pero estoy diciendo que si necesito ese dinero, también me van a penalizar por sacarlo. Volvemos, se tiene que considerar como un activo por separado, con un objetivo por separado. Es un error muy mal informado el atarlo directamente o compararlo con los bonos, especialmente en este caso, con una anualidad indexada y con las acciones, porque son instrumentos muy distintos. Una estrategia bien diversificada pudiera tener todo un poco. Pudiera tener un segmento en bonos y puede ser bien a corto plazo para manejar el riesgo de longevidad, para el riesgo de fluctuaciones en principal, tener ese principal asegurado a corto plazo, puede estar en acciones. Nosotros no creemos en lo que es la especulación en las acciones. Nosotros somos analistas técnicos, pero decisiones fundamentales con la hora de invertir. Quiere decir que miramos el negocio detrás de esa acción. La acción es simplemente un símbolo que lo representa en la bolsa de valores. Miramos la compañía que realmente está detrás de eso y tomamos esas decisiones. Pero no deberíamos, se lo digo, no deberíamos de caer en esa rampa de que un producto pudiera ser un reemplazo de ahorro, y especialmente el error de decir que uno debería salir del segmento de bonos para ponerle una anualidad. Eso es una locura. Te pregunto utilizando ese mismo ejemplo, Robert. Diste un gran ejemplo de una anualidad indexada con un periodo de tiempo de acreditación a 12 meses, un año, Ujú, y diste el ejemplo de que sigue al Standard & Poor's 500, ujú. índice de acciones en el mercado de las 500 compañías más grandes, o sea que estamos hablando de stock market, Ajá. y me hablaste de un cap de un 3% de lo que dé ese índice a 12 meses. Lo explicaste perfectamente bien. Te pregunto yo, en estos momentos, ¿eso es más atractivo, en tu opinión, en términos de garantizar un principal y un buen rendimiento, que comprar papel del Tesoro Federal de Estados Unidos a 12 meses, pagándote en estos momentos cerca de un 5%? Podemos poner worst case scenario en ambos y podemos poner best case scenario en ambos. La pregunta es, ¿dónde yo pongo mis $100,000 en estos momentos? Entrando aquí a una recomendación más técnica. Definitivamente yo no ataría mi dinero a 10 años en un instrumento donde su rendimiento va a ser variable, en donde me pueden cambiar los términos en cualquier momento. Hoy por hoy, y la razón que lo digo hoy por hoy, es porque uno puede recibir un mejor rendimiento garantizado. O sea, cuando uno calcula la efectividad de una inversión, uno tiene que calcular cuánto es el exceso de ganancia que yo estoy recibiendo a cambio de riesgo que estoy asumiendo. Le llaman la prima de retorno, el risk premium, la prima de riesgo, mejor dicho, perdóname. Por cada unidad de riesgo que yo me estoy arriesgando, ¿cuánto más yo estoy recibiendo? Porque por la única razón que uno arriesga un poco más, porque quiere ganar más. Pues si no, entonces lo pongo en una cuenta de ahorro y no me estoy arriesgando, pero recibo poco. Hoy por hoy, el risk premium está bien achicado. ¿Por qué digo eso? Porque las condiciones económicas ahora mismo todavía están un poco inciertas. Estamos todavía en un panorama en donde la economía falta por decidir, por la data económica cambiante, cuál va a ser el cambio o el camino a seguir en los próximos meses. Sin embargo, a su misma vez, que una de las razones por las cuales está en esa postura de incertidumbre es por los intereses tan altos, y nosotros podemos conseguir intereses bien atractivos a corto plazo, manteniendo una liquidez a corto plazo. Yo pudiera argumentar que por encima de esa decisión un certificado de depósito es más razonable, porque un certificado de depósito se puede conseguir atractivo a un término de tiempo más corto. Ahora, poniéndonos técnicos, José, ¿cuál sería una recomendación posible de este tipo de individuos? Tú recuerda, no cojan ningún comentario como una recomendación para las masas. Cada cliente se recomienda por separado. Y por favor, esto es este ejemplo que estoy dando.
pudiéramos argumentar que sale mejor montando una cartera con distintas duraciones, en donde, recuerda que les mencioné de escalones, donde uno de los escalones yo lo puedo atar a más tiempo. Por ejemplo, lo podemos atar a 2 años, lo podemos atar hasta 5 años. Todavía no, porque ya se anticipa que los intereses suban más. Pero en el momento cuando ya estemos pensando que los intereses están llegando a su punto terminal, o sea, que están llegando donde ya hasta ahí no van a subir más, se quedarán quizá ahí un periodo de tiempo y luego comenzarán a bajar. En ese punto yo extendería entonces el término de la estrategia. Porque recuerden lo que les mencioné, que uno compra este tipo de instrumentos a descuento y, y dependiendo el término, pudiera ser el descuento mayor. Si pudiéramos coger entonces en ese periodo 1 a 5 años a un descuento y los intereses comienzan a caer, pues entonces ese bono a 5 años se convierte mucho más atractivo. Por lo que al igual que les mencioné que el precio del bono cae cuando los intereses suben, ¿qué sucede con el precio del bono cuando los intereses bajan? Aumenta. Así que uno pudiera salirse, y a diferencia de los otros instrumentos que describí, uno pudiera salirse de esa transacción sin ningún tipo de penalidad. Y en este ejemplo, que los intereses comiencen a bajar, vas a poder salirte con más dinero de lo que pusiste, sin tener que esperar el vencimiento. Recibiste más a cambio por él. Esa liquidez, ese acceso a los mercados y ese acceso a poder mover el capital según lo veamos necesario y prudente, pero solamente lo podemos conseguir en este tipo de estrategia. Y no estamos asumiendo más riesgo, no estamos atando el dinero a largo plazo. Fíjate que aunque hablamos de un bono a 5 años, le acabo de hacer un ejemplo en cómo lo podemos vender y conseguir liquidez. Ahora, la razón o como nosotros extenderíamos el término de ese bono es cuando ya estemos anticipando que se alcanzó ese crecimiento o ese punto terminal de los intereses. Porque ahora mismo, por más que sea atractivo y sean los intereses atractivos, conseguir un bono a 5 años por encima de un 4% anual por 5 años, pues estamos anticipando que los intereses van a subir, por lo que el precio de ese bono pudiera caer. Entonces, aunque leve, pero pudiera haber que tú veas el valor que caiga un poco antes de llegar al vencimiento. Así que, ¿por qué asumir ese riesgo si mejor entonces conseguimos mejores rendimientos a corto plazo? Otras palabras, ¿por qué amarrar el dinero por tanto tiempo cuando todavía el panorama está algo incierto? Si podemos mantenerlo a corto plazo y generar mejores ganancias. Ahora bien, nosotros aquí, y yo siempre uso la analogía del dron, de cuando sale volando un dron, nosotros nos elevamos un poquito más y llevar, atar los cabos, atar los puntos que hemos hablado hoy. Si nos elevamos a un macro y miramos entonces cómo no simplemente nos concentramos en una canasta específica. Fíjese que hemos hablado de canastas específicas hoy. Hemos hablado del mercado de acciones, hemos hablado del mercado de bonos, hemos hablado de las anualidades en el mercado de las aseguradoras. Todo eso son canastas, todo eso son estrategias, son eh, lugares o buckets, ¿verdad? Que es la canasta donde uno puede poner su dinero a producir con distintas estrategias y con distintos horizontes. Si nosotros nos elevamos, podemos decir, ok, ¿y cómo yo lo combino todo? ¿Cómo yo creo una estrategia de planificación y de manejo que me ayude a mí a yo tener un norte y simplemente confiar en esa estrategia y darle para adelante, ponerla a correr? Y ahí es donde pues nosotros, de hecho, en ese punto es donde nosotros comenzamos a trabajar cuando llega un cliente por la puerta de nuestra oficina, que es creándole o recomendándole esa estrategia o ese mapa a seguir, ¿verdad? Esa guía a seguir. ¿Y qué es lo que en estos momentos hemos venido trabajando y lo hemos lanzado como parte de estos primeros 2 meses y medio del año, 3 meses ya mismo, que es nuestro balanced approach, ¿verdad? Nuestra estrategia balanceada, ¿verdad? Y lo de balanceado viene, ahorita utilizaste la regla muy bien, Robert, el de hacia dónde nos vamos a inclinar, qué peso le vamos a dar hacia qué lado, ¿verdad? Eh, Cuando éramos niños jugábamos en el sub y baja, yo decía el sub y baja, ¿verdad? Que sí, dependiendo de quién estaba en las esquinas
en el parque de la sillita, pues pensaba más, pues si era una persona pues, más pesada, más gordita, pues se inclinaba para ese lado, etcétera. Así mismito, nosotros podemos mirar nuestras estrategias en las inversiones y las canastas. ¿A qué canasta le vamos a dar más peso y en qué momento vamos a hacer el ajuste de eso? Ujú. Y este año, digo, siempre ha sido nuestro mojo, nuestra guía a seguir ha sido los famosos endowment funds de las universidades de Estados Unidos. Hemos hablado mucho en este programa cómo nosotros nos inspiramos, nuestra estrategia, nuestro manejo es inspirado de la misma manera en que las universidades privadas en Estados Unidos, en el mundo, pero ¿verdad? Los ejemplos mayores son las universidades de Estados Unidos, manejan su propio capital. Y yo he hablado de que ellas se tienen que autofinanciar. Las universidades privadas se autofinancian, trabajan mayormente por ayudas y por poner a producir su propio capital, a diferencia de una universidad pública, pues que trabaja con fondos públicos. Y ellos tienen que autofinanciarse, tienen que poner su capital a crecer, a producir de una manera conservadora, consistente eh, y ajustable. Yo creo que esas tres palabras definen muy bien lo que busca un endowment strategy: ser conservador, ser consistente en sus retornos y poder ajustar basado en el panorama económico que exista. Y necesidad de liquidez, importantísimo. Van a haber momentos en que va a tener que tener outflow de liquidez, va a haber momentos en que va a tener entonces unos excesos de inflow y va a poder poner a producir más. Basado en eso y en esa ideología es que nosotros recomendamos y manejamos a los distintos clientes de nosotros. Y le has dado bien duro, Robert, a por tratar de ilustrar, ponerlo en una presentación, ponerlo, ¿verdad? En Arroyo Habichuela, como mencionaste ahorita, el poder utilizar un balanced approach y cómo ese balanced approach va a ir ajustándose, cómo vamos a apretar tuerca, cómo vamos a soltar tuerca, dónde nos vamos a inclinar, cuándo se van a hacer esos cambios y qué, qué periodo de tiempo vamos a ir rebalanceando la estrategia. Y creo que podemos hablar, ¿verdad? Un poquito de esto, lo podemos atar a lo mejor a nuestro consejo financiero de cómo uno crear una estrategia balanceada, pero nos encontramos hoy día, ¿verdad? Llevando este mensaje a nuestra gente. El propósito de todo esto, y es donde nos especializamos mucho, José, es llevarle al inversionista promedio, el Juan del pueblo, nosotros, las estrategias que son implementadas por las grandes instituciones. Y en este caso, muy exitosamente, por los famosos endowments, que son las cuentas institucionales de las universidades más grandes de los Estados Unidos, por ejemplo, Yale, Princeton, Harvard, etcétera. Estas universidades son autofinanciadas por ellas mismas. Obviamente, los depósitos que hacen esos endowments lo hacen por donaciones de exalumnos, etcétera. Pero estas cuentas están diseñadas para financiar o autofinanciar las operaciones y los gastos de estas instituciones. Su objetivo principal es estabilidad. Estabilidad de principal y generación de ingresos. Tocar el menos principal posible. Buscan consistencia. Pues nosotros, a través de muchos estudios, mucho análisis, implementación, lo que buscamos es simplificar eso y hacerlo un arroyo de habichuela y que se pueda implementar. Entonces, para el inversionista promedio, no tiene que ser una gran inversión con 70 billones de dólares en cuenta para poder lograr ese mismo objetivo. La teoría detrás de todo es eso mismo, es tener una cuenta en donde podamos ajustarla como si fuera un barómetro, como si fuera una flechita que podemos mover o el sub y baja, como dice. Podemos ajustar el ángulo de ese sub y baja según sea necesario. Hacia un lado, el lado izquierdo siendo más crecimiento, el lado derecho siendo preservación de principal, ingreso fijo. ¿Hacia qué lado entonces, dependiendo del perfil de cada persona, analizando el riesgo financiero que tenga ese individuo y el riesgo que no solamente tiene ahora mismo, sino el que realmente sostiene o desea tener? Pues entonces, ¿cómo ajustamos ese sub y baja? ¿Hacia qué lado nos movemos? ¿Hacia el lado de preservar más capital o hacia el lado de crecimiento? Podemos tener dos personas de la misma familia, las dos personas tengan perfiles distintos y hay que manejarlo de una manera distinta o ver cómo podemos crear un balance. Pues nosotros tenemos un mapa creado
que una vez ya el cliente pasa por el proceso de análisis y descubrimiento, pues entonces comenzamos a medir hacia qué lado vamos y recomendamos cómo vamos a ajustar ese ángulo del sub y baja, teniendo un balance entre activos que son menos líquidos, pero te ofrece una consistencia de principal, una consistencia de ingresos, y teniendo entonces otros activos que son mucho más líquidos, de igual manera te ofrecen consistencia de principal e ingresos fijos, y tenemos otro que nos puede ofrecer mayor potencial de crecimiento, pero menos estabilidad de principal. Quiere decir que hay volatilidad envuelta en esa porción. Nosotros ajustamos entonces cuál va a ser el peso deseado para cada lado para crear ese tipo de balance. Ahora, muchos inversionistas cometen el error en donde no conocen su nivel de riesgo. Toman decisiones porque simplemente esta es la opción que hay disponible, tómala. Esta es la medicina que te vas a tomar, tómatela, cuando no te has hecho todavía las pruebas necesarias o los estudios médicos necesarios para compararlo con lo de la medicina. Cosa obviamente no quiero compararlo con médicos, pero para que todos entiendan. El proceso de nosotros siempre comienza por todos los estudios y todos los análisis. Y eso, el resultado, es una estrategia que brinda consistencia porque estamos combinando todo. Estamos combinando dentro de una cartera diciendo la estrategia como un todo, la preservación del principal. Estamos tomando en consideración también ingresos fijos y estamos tomando en consideración volatilidad, pero también potencial de crecimiento. En años donde el mercado tiene unos años maravillosos, por el lado de crecimiento, va a darle mejor fruto o va a darle ese push adicional a las cuentas. Y las que son de principal fijo, intereses más fijos, pues quizás sea el que menos crece ese año. Como que no te va a dar la consistencia, pero el que menos crece. Ahora, vamos al lado malo del mercado. Tenemos un año como el año pasado y quizás el segmento que está en acciones, que tiene más volatilidad, más riesgo de fluctuación, pues que peor se comporta. Pero tenemos entonces el otro lado de la cuenta, que sí nos está brindando estabilidad principal y como quiera nos está brindando una ganancia o intereses fijos. Pues ya vemos entonces ese equilibrio que se está logrando. Y eso es el objetivo detrás de todo. Y es lo que buscamos entonces hacer con todos los clientes. Ahora, hay clientes que lo que están buscando es únicamente preservar el principal, pues ya sabes que estamos totalmente hacia un lado de preservación de capital. Hay clientes que están buscando únicamente crecimiento, pues entonces nos tiramos hacia el otro lado de crecimiento únicamente. Todo depende. Pero el error está cuando uno compra una estrategia sin haber pasado por el proceso adecuado de análisis. Porque uno puede cometer el error como inversionista, en donde compramos todo lo bonito de una estrategia e ignoramos, eh, por ignorancia o por falta de conocimiento o por falta de no hacer las preguntas, no nos dijeron, ignoramos entonces todas las espinas que tiene esa rosa. Nosotros nos aseguramos de pasarlo por todo. Es más, quiero que sepas, José, y tú lo sabes muy bien, nosotros corremos 3 test en los portafolios. Un stress test que corremos es que una vez esta estrategia, señor cliente, ¿qué pasa si se repite un año como el 2008 donde la bolsa de valores cayó tanto? ¿Cómo se debería esta estrategia montada? Según basado en data histórica, que jamás y nunca puede predecir el futuro, pero podemos utilizarlo como barómetro. Esto se hubiese comportado así. Ahora, igual, si tenemos un año súper positivo como el año 2021, más de un 20% de la bolsa, ¿cómo se hubiese comportado igual? Corremos ese stress test. Y repasando un poquito esas canastas en el balance approach que tenemos acceso, Robert, mira, está la canasta de compañías, de acciones de compañías en el mercado, ¿verdad? De stocks. Está la canasta de los bonos, que hemos venido hablando hoy bastante. Existe la canasta de productos que se comportan indexados o que están atados a algún tipo de índice. Te ofrecen rendimiento positivo, pero también te ofrecen lo que se llaman los buffers hacia abajo, ¿verdad? Cuando el mercado se va negativo, Son te líquidos, protegen hasta cierto punto el principal. pero son Está líquidos. Ya. y son líquidos, correcto. Está la canasta de lo que se llaman lo que se conoce el asset class de alternative investments. Y como hemos hablado, dentro de esa canasta, pues podemos segregarle un poquito más. Existe dentro de los alternative investment crédito privado,
fondos de capital estilo hedge funds, bienes raíces. Dentro de bienes raíces existen bienes raíces residenciales, bienes raíces comerciales. Cada canasta, cada estrategia tiene una ramificación interna que podemos seguir elaborando sobre ella. Porque, por ejemplo, si nos especializamos en la canasta de acciones en el mercado de compañías, pues podemos entrar en qué tipo de compañía es la que le compramos acciones. La ¿Y por qué? compañía que sea un blue chip company, la compañía que sea un líder en su sector, la compañía que comparta exceso de ganancia a través de un dividendo. Si nos vamos a la canasta que tiene que ver con los bonos, pues podemos entrar en que ahora, en estos momentos, los bonos del Tesoro Federal son la estrategia a la que nos estamos inclinando, pero habrá su momento a lo mejor donde sean los bonos corporativos los que sean atractivos, sean los bonos foráneos los que sean atractivos. Eh, sean lo mismo en la canasta que tiene que ver con productos indexados, que sí, ¿verdad? Indexados significa que siguen algún tipo de índice, pero que son líquidos. En estos momentos, a lo mejor nosotros lo estamos mirando y hemos estado instalando aquellos que duran un periodo de 12 meses. Pero sí podemos irnos a un periodo más corto plazo, nos podemos ir a un periodo de 3 meses, ¿verdad? Y de qué manera nos acreditan ganancias y de qué medida se ajusta ese buffer. Si nos vamos a la canasta de los alternative investments, ¿qué peso le queremos dar en estos momentos a bienes raíces? ¿Qué peso le queremos dar en estos momentos a crédito privado? Ese peso va a fluctuar, ese peso se puede ajustar y tenemos la habilidad de poder hacer ese ajuste. En estos momentos, crédito privado está ofreciendo una consistencia en ingresos. Bienes raíces está ofreciendo, dependiendo de la estrategia, un crecimiento en el capital, porque todavía existen buenas maneras dentro de bienes raíces residenciales de hacer dinero. O sea que cuando vienes a ver, es una estrategia bastante elaborada, bastante profunda, pero nosotros lo vamos llevando del macro al micro y vamos inclinando esa balanza dependiendo hacia dónde ¿verdad? Ese perfil de riesgo de esa persona y cuál sea el horizonte de tiempo, es lo que nos va a indicar a nosotros hacia dónde guiarlo, hacia dónde llevarlo y qué recomendar. Y ese, ¿verdad? Lo llamamos el Lion Bernard Balanced Approach de nosotros. Eh, Repito, ¿verdad? Para información adicional a aquella persona que le interese, que hemos tenido ese fenómeno últimamente en el programa los viernes, y es que le han escrito a la emisora a través de ya sea de Facebook, ya sea ¿verdad? De un mensaje en privado, llamadas. Nos pueden llamar 787-395-7325. 395-7325. Pueden llamar, con mucho gusto podemos abundar en algo de lo que hablamos hoy. Pueden visitar nuestra página web, ahí hay un pequeño formulario si desean poner su información de contacto y con mucho gusto pues va a recibir la llamada de alguien del equipo. Y estamos para servirle, ¿verdad? Y para ayudar a educar, ayudar a educar. Creo que el mensaje que llevamos hoy es: no se deje influenciar rápido, trust but verify, como dicen, ¿verdad? Y eso es bien importante en estos momentos. Sí, señor. Pues nos despedimos, ya saben, nos pueden el website de nosotros, lionburn.com, Lyon, B de bueno, ERN. Pueden poner información si desean que nosotros los llamemos. O si no, nos pueden llamar al 395-7325. Alguien siempre responderá. Por supuesto, si estamos ocupados, pueden dejar un mensaje de voz en cualquiera de las extensiones y se les devolverá llamada. Buen fin de semana, Robert, y a todos allá en WAC. Muchas gracias. Saludos a todos, saludos a los clientes y a todos los que nos escuchan.